Buenos días, jóvenes estudiantes de tercero. El día de hoy, pues, vamos a comenzar con nuestra clase de control y mando digital. Para eso, pues, vamos a nombrar esta como nuestra semana número 1 y esta pues, va a ser nuestra clase número 1. Así que espero que comprendamos bien lo que les voy a explicar el día de hoy. Bien, vamos a empezar entonces con lo que son los sistemas digitales, porque nos vamos a basar en esta clase más que todo en este tipo de sistemas. Entonces, si podemos leer en la presentación, dice, en la representación digital, las cantidades se representan no mediante indicadores que varían en forma continua, sino mediante símbolos llamados dígitos. La principal diferencia entre las cantidades análogas y las cantidades digitales puede plantearse de la siguiente manera. Número uno, cuando hablemos de sistemas analógicos, vamos a hablar de un proceso que es continuo. Y cuando hablemos de sistemas digitales, nos vamos a referir a que estos sistemas son paso a paso o también podemos decir que es escalón por escalón. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, bueno, el ejemplo más claro es en los relojes de mano. Tenemos relojes análogos y tenemos relojes digitales. Nosotros los relojes análogos los conocemos como los que tienen agujita. Entonces, si nosotros vemos cómo funcionan estos, vemos que la agujita se va moviendo y se va moviendo, ¿verdad? En el sentido horario de manera continua. Es decir, no hay un cambio brusco en cuanto a las cantidades que nos quiera mostrar. Mientras que si tenemos un reloj digital, nosotros podemos ver en el display o en la pantallita que tiene ese reloj que los números van a ir cambiando, ya sea de minuto a minuto, hora a hora y a veces también segundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en el reloj digital, podemos ver cómo una cantidad o un número cambia a otro, ¿verdad? En un determinado lapso de tiempo. Entonces yo les traigo a ustedes acá esta pequeña gráfica que espero que lo observen y dice comparación digital y analógica, ¿verdad? Entonces, la que es color azul va a ser nuestra análoga y la que es color rojo va a ser nuestra digital. Si yo observo, la roja va como escalando, haciendo cambios o haciendo pausas, ¿verdad? Y la análoga, si ustedes se fijan en la línea color azul, es una línea continua, ¿verdad? Es una línea continua. Entonces, los sistemas digitales, ¿verdad? Nosotros los vamos a estudiar porque obviamente en electrónica, pues su uso es mayor. Entonces, bueno, este es el principio básico, ¿verdad? Que ustedes deben entender, la parte de la diferencia análoga y la digital. Bien, entonces, en la parte de, al final de la presentación, eh, por ejemplo, aquí voy a hacer nada más un ejemplo porque estos les van a quedar de tarea a ustedes. Habla de la corriente a través de un conductor. Si yo me pongo a pensar la corriente a través de un conductor, cómo fluye, si fluye de manera continua o si fluye paso a paso. Entonces, según lo que nosotros ya hemos estudiado de lo que es la electricidad, cómo se forma, cómo fluyen los electrones, entonces nosotros ya sabemos que la corriente eléctrica a través de un conductor va de manera continua, ¿verdad? Porque esos electrones van fluyendo continuamente a través del conductor. Entonces vamos a decir que este proceso de la corriente, vamos a decir que es un proceso análogo, porque análogo es cuando es un proceso continuo. Asimismo, sobre la temperatura de una habitación, como cuando aumenta y cuando disminuye. Esas la van a analizar ustedes. Por ejemplo, los granos de arena en la playa, si son análogos o digitales. Acuérdense que los granos de arena, su composición, cómo es. Entonces, cuando fluyen o cómo están compuestos, ustedes tienen que imaginarse, ¿verdad? Quiero que ustedes piensen un poquito y ustedes me digan en la tarea que les voy a asignar si este proceso o los granos de arena, ¿verdad? En la playa serían análogos o serían digitales, o el medidor de combustible de un auto, si sería análogo o digital. En este caso, pues yo creo que también esa agujita nos ayuda, ¿verdad? Y nos dice
que eso es un proceso análogo porque va continuo, porque la agujita se va a mover, ¿verdad? De manera continua, dependiendo de qué tanta gasolina tenga el automóvil. Entonces, estos les quedan de tarea y ustedes pues me van a decir si son análogos o digitales. Bien, ahora vamos a las ventajas de las técnicas digitales. Número uno, los sistemas digitales son más fáciles para diseñarlos. Es fácil almacenar información. Si ustedes se fijan a lo largo de todo este proceso del cambio de la tecnología, ¿verdad? Y las nuevas tendencias que se utilizan en la industria, las tecnologías nos han venido a ayudar a que con el tiempo nosotros podamos almacenar. Imagínense cuánta información podemos nosotros almacenar, por ejemplo, en una memoria. Entonces, todos esos procesos de almacenamiento de información en computadoras, en teléfonos, ¿verdad? En todos esos microchips es gracias a los sistemas digitales, ¿verdad? La número 3 dice, es más fácil mantener la precisión y la exactitud en el sistema, ya que también este va paso a paso, entonces es mucho más preciso y exacto. La operación puede programarse y los circuitos digitales son más resistentes al ruido. Esas son algunas ventajas. Si ustedes, obviamente hay más, si ustedes quieren conocer un poco más, ¿verdad? ¿Qué ventajas tienen los sistemas digitales en cuanto a los sistemas analógicos? Pues pueden buscar más información. Ahora, vamos a entrar ya que conocemos un poquito, ¿verdad?, cómo funcionan los sistemas digitales, vamos a entrar un poco a lo que son los sistemas de numeración digital, que son con los que nosotros vamos a trabajar. Yo me imagino que a ustedes alguna vez escucharon, por ejemplo, hablar del sistema binario, pues vamos a ir estudiándolo poquito a poco. Y el sistema decimal, pues ese ustedes es el que han utilizado toda su vida, ¿verdad? Desde que nos empezaron a enseñar, pues, matemáticas. Siempre hemos trabajado con el sistema decimal. Para ustedes lo nuevo va a ser el sistema binario y el sistema hexadecimal. Hay otros sistemas, ¿verdad? Pero nosotros más que todo nos vamos a quedar en estos, pues, porque son como los más útiles, los más importantes. El sistema binario, me imagino que si alguna vez escucharon de él, posiblemente lo escucharon como que es el lenguaje de las computadoras, ¿verdad? El sistema binario nace porque el sistema decimal, ustedes saben que se llama decimal porque es de base 10, de 10 dígitos, desde 0 a 9. Entonces, en electrónica es como muy complicado trabajar con tantos valores en un solo circuito. Por ejemplo, digamos, tengo que trabajar con 10 tipos de valores de voltajes. Entonces, es mucho más complicado. Por eso es que cuando hablamos de lo que es la parte de la electrónica, es donde se usa mucho el sistema binario, porque binario viene de 2 bits. Entonces, este sistema tiene la ventaja que solo utiliza 2 dígitos, el 0 y el 1. Entonces, en un circuito electrónico, a mí se me hace mucho más fácil trabajar solamente con 2 valores, ¿verdad? Con 2 valores. Entonces, vamos a leer estos conceptos. El número 1, que es el sistema decimal, se compone de 10 números o símbolos. Eso pues ya lo hemos usado. Y estos son 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 9. Usando esto se puede expresar cualquier cantidad. Nosotros ya sabemos que con esos 10 dígitos nosotros podemos hacer infinito cantidad, ¿verdad? No tiene un fin. Y lo vamos a llamar, o nosotros ya lo conocemos como sistema de base 10. Luego tenemos el sistema binario. El sistema binario dice, en este sistema solo existen 2 símbolos o posibles valores. Ahí. Solo existen 2 símbolos o posibles valores de dígitos, el 0 y el 1, es lo que les decía. Por eso se llama binario, porque solo utiliza 2 números, el 0 y el 1. Aún así, con este sistema se puede representar cualquier cantidad en el sistema decimal o cualquier sistema, aunque en general se necesitan muchos dígitos binarios para representar una cantidad determinada. Bien, para empezar y para que vayan entendiendo, el sistema binario es como
o sea, como el sistema decimal. Por ejemplo, yo puedo tener una cantidad en decimal, por ejemplo, el 5 es en decimal, pero en binario el 5 existe, solo que no se escribe 5 como normalmente yo lo conozco. En binario el 5 va a tener una composición de ceros y 1, que si no me equivoco el 5 en binario es 0, 1, 0, 1. Entonces, lo que nos trata de decir este concepto es que para escribir una cantidad que represente una cantidad de decimal y escribirla en binario, necesitaría mucho más dígitos. Por ejemplo, el 5 en decimal solo es 1, solo es un dígito, solo es el número 5. Pero en binario, el 5 se representa como 0101. Entonces ahí estoy utilizando 4 dígitos, 0101. Entonces para un número en decimal, en binario, utilizo mucho más dígitos. Y luego tenemos el sistema hexadecimal que dice se emplea la base 16. Hexa significa 6, entonces hexadecimal se conjuga ahí, se emplea la base 16 de 16 símbolos digitales. Ahora, ¿cuáles son? Ya sabemos que de 0 a 9 hay 10 dígitos, pero como este sistema es de 16, me hacen falta 6 dígitos, ¿verdad? Entonces estos 6 dígitos son las primeras letras de nuestro alfabeto, que son A, B, C, D, E y F. Entonces, de 0 a 9 hay 10 dígitos, más estas 6 primeras letras del abecedario. Entonces eso me forma el sistema de base hexadecimal. Bien. Ahora, aquí hay un cuadro que nos representa la relación que existe entre ellos, que eso nos ayuda para poder entenderlo mejor, ¿no? Lo podemos visualizar. Aquí quiero que pongan mucha atención. En decimal, el 0, pues ya lo conocemos como 0, ¿verdad? Es una sola cifra o un solo dígito, que es el número 0 en decimal. En binario, el 0 se escribe 0000. Es lo que nos decía el concepto, que en binario ocupo muchos dígitos para representar un número. Entonces, eso es como una pequeña desventaja. Por eso es que no lo utilizamos. Pero nosotros bien que podríamos utilizarlo en la vida cotidiana, como por ejemplo para ir a la pulpería o comprar algo. Pero imagínense estar diciendo, yo tengo 0000 de lempiras. Estoy hablando en binario, ¿verdad? Entonces sería mucho más complicado y mucho más extenso. Y en hexadecimal, el 0 siempre es el 0. Veamos el 1. En decimal el 1, pues sigue siendo el dígito 1, pero en binario el 1 es 0001 y en hexadecimal pues es 1. El 2 en decimal su dígito es 2 y en binario el 2 es el 0010 y luego el hexadecimal sigue siendo el 2. Así sucesivamente. Entonces vamos a hablar más o menos de uno que sea distinto, el 11. El 11 en decimal, que yo ya lo conozco, está formado por 2 dígitos, pero en binario es 1, 0, 1, 1. Y en hexadecimal, el 11 está representado por la letra B, mayúscula. Entonces, veamos de nuevo la dificultad, ¿verdad? Para representar el 11, que solo lleva 2 dígitos en decimal, en binario lleva 4. Y en hexadecimal, la letra B significa 11. Entonces, como les decía, son lenguajes que se utilizan más que todo en electrónica y en las cuestiones de computación y todo eso, pero nosotros podríamos utilizarlo en nuestro diario vivir. Por ejemplo, digamos que yo voy a comprar una libra de arroz. Digamos que la libra de arroz vale 11 lempiras. Como yo toda mi vida he utilizado el 11 y nuestro sistema numérico a nivel mundial es el 11, o sea, ese es el sistema que más utilizamos, el decimal. Decimos el arroz vale 11, pero yo podría decir, el arroz vale 1, 0, 1, 1. Entonces yo estoy diciendo que vale 11 lempiras, pero el número 11 yo lo estoy diciendo en código binario. Es ahí la complejidad del código binario, ¿verdad? Que tiene tantos ceros y tantos unos y son muchos dígitos que obviamente nosotros tendríamos que ser
como una computadora para poder aprendernos y conjugar todos esos números, ¿verdad? Pero las computadoras sí, este es el lenguaje de las computadoras, es el lenguaje de los microchips, es el lenguaje de todas las partes electrónicas, de todos los circuitos. Entonces el lenguaje binario, muchachos, si no logran comprender muy bien con lo que yo les explico, ¿verdad? Porque yo sé que es un poco difícil así, busquen información, vean videos en YouTube, hay infinidad de videos. Pero el código binario es, para ustedes en la rama que están, es de bastante importancia porque también les va a servir en las demás clases. Se van a fijar que el código binario es la base de todas las clases, ¿verdad? Bueno, la parte que tiene que ver en la creación de los circuitos y eso. Eh, bueno, entonces esta tablita y todo eso lo tienen que tener en el cuaderno. Ahora, lo que vamos a hacer, más que todo, vamos a llegar hasta la conversión de binario a decimal. Luego vamos a convertir de decimal a binario. También puedo convertir de binario a hexadecimal o de decimal a hexadecimal y viceversa. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo convertir un número binario a una cantidad binaria a una cantidad decimal. Entonces, veamos acá. Tenemos la cantidad 1011.101. En binario, tanto como en decimal, sabemos que existen los negativos o que existen números que son, bueno, en este caso es que son números que son menores que 1, ¿verdad? Que son los que están del punto decimal hacia la derecha, que su valor es distinto. Entonces, por eso en estos códigos hay algo que es muy importante, que es la posición. Por ejemplo, el 1 puede valer o puede tener un valor distinto dependiendo en la posición que se encuentre. Puede ser que este 1 antes del punto vale algo y después del punto vale otra cosa. Entonces, por eso la posición en esos sistemas es sumamente importante. Luego vamos a ver cómo lo podemos convertir a decimal. Pongan mucha atención. Como sabemos que está en código binario, es de base 2. Bi significa 2, entonces es de base 2. ¿Qué quiere decir? Aquí se tienen que acordar de matemáticas cuando ustedes vieron las potencias. Ya saben que las potencias tienen una base y un exponente. Entonces, en este caso, mi base es 2, porque es sistema binario. Si fuera sistema decimal, en vez de 2, aquí tendría que ir el número 10, porque 10 es la base del sistema decimal. Y si estuviera trabajando con una cantidad que fuera en sistema hexadecimal, en vez de 2 debería ir el 16, porque el hexadecimal su base es 16. Pero en este caso, como estoy en código binario, su base es 2. Binario 2. Apréndanse bien eso. Entonces, vamos a empezar del punto con la parte de aquí hacia la izquierda. Voy a empezar por el número más pequeño, que es el 0. Entonces, el primer número va a estar con el 2 elevado a la 0. El siguiente número con el 2 elevado a la 1. Es el número que sigue. El siguiente número con el 2 elevado a la 2. Y el siguiente número con el 2 elevado a la 3. Si aquí siguiera otro número, iría 2 elevado a la 4. Si aquí viniera otro número, 2 elevado a la 5 y así sucesivamente. Del punto hacia acá, el primer número es 2 elevado a la menos 1, ¿verdad? Porque está del punto hacia la derecha, entonces ya adquiere un valor distinto. Luego viene acá. Ay, me salté. Perdón. Luego el 0 sería 2 elevado a la menos 2. Y 1 sería 2 elevado a la menos 3 y así sucesivamente. Ustedes ya saben utilizar la calculadora, jóvenes. Entonces esa parte de la calculadora ustedes ahí pues practican. Ahora vamos a la parte del procedimiento. Siempre que yo les coloque un número que ustedes lo van a convertir, siempre primero hagan eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El primero era
El primer número es el 1, que es este 1. Entonces ponen entre paréntesis 1 por 2 elevado a la 3, porque era 1 por 2 elevado a la 3, más 0, pongan atención aquí, 0 por 2 elevado a la 2, que es este que está aquí, más 1, ¿por qué 1? Por este. 1 por 2 elevado a la 1, que aquí lo tiene, más 1 por 2 elevado a la 0. Aunque ustedes crean que de elevado a la 0 no tiene algo de significado y que ¿por qué lo ponemos? Porque es a la 0, entonces tienen que repasar matemática, ¿verdad? Porque sí importa mucho. Luego, más 1, más este 1 por 2 elevado a la menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Más 0 por 2 elevado a la menos 2, más 1 por 2 elevado a la menos 3. Ahora, ¿cuánto es para resolver esto? Yo sé que algunos dirán, qué fácil, pero lo voy a repetir por aquellos estudiantes que posiblemente ya se les olvidó, ¿verdad? Entonces, 2 elevado a la 3 es igual a 3 veces multiplicado el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. No es 2 por 3, 6, ¿verdad? Que ese es un típico error que siempre se comete a veces. Entonces, 2 a la 3 es 8. Entonces, 1 por 8, 8. Más, ¿cuánto es 2 a la 2? Es 2 por 2, 4. Pero 0 por 4 es 0, porque todo número multiplicado por 0 equivale a 0. Más 2 a la 1, ya sabemos la regla de la potencia que dice todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Entonces 2 a la 1 va a ser 2. 1 por 2 es 2. Y luego aquí, 2 a la 0, acordémonos de la regla de la potencia que dice todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, 1 por 1 es 1. Luego, 2 elevado a la menos 1, eso es, bueno, lo colocan en la calculadora, ¿verdad? Y lo multiplican por el 1. Y les va a dar 0.5. Y luego así sucesivamente con los siguientes. Entonces, luego hay que sumar todo. Todo. 8 más 0, más 2, más 1, más 0.5, más 0, más 0.125. Lo suman y en este caso da 11.625. Quiere decir que el número 1011.101 es el número 11.625, ¿verdad? Entonces, así se convierte un número que está en binario a decimal. Ahora, dirán ustedes, profe, ¿y qué significa ese 10 que va ahí abajo? Bueno, este 10 que estoy señalando aquí significa que está en sistema decimal. Ese 10 no es que va a cambiar algo, ¿verdad? No crean que se lee 625, me faltó el 10, no. Ese 10 chiquitito ahí abajo significa número decimal. Vean aquí, este tiene el 2 acá abajo. Eso quiere decir que este es un número binario, perdón. Este es un número binario porque tiene el 2, binario, 2. Y este es un número decimal porque tiene el 10, base 10. Entonces, más que todo, eso es lo que les quería enseñar el día de hoy. Ahora, vamos a la tarea. De ahora en adelante, jóvenes, ustedes van a tener que estar mandando sus evidencias de sus asignaciones todas las semanas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que estar un poco más atentos, un poco más responsables y un poco más puntuales. Ya saben las maneras de enviar la tarea. Pueden enviarla en collage. No me la envíen en personal porque siempre cuando ya me pongo a revisar, yo los chats no sé quién es, entonces yo no lo pongo en los cuadros.
mándenla al grupo o a mi correo, al que ya tienen, ¿verdad? Como ustedes prefieran. Pero sí necesito las evidencias. ¿Cuál es la tarea? Número 1, copiar en su cuaderno la presentación. Tienen que tener todo lo que vimos aquí, que no es mucho, pero es importante, ¿verdad? Número 2, convertir las siguientes cantidades binarias a decimales. Ya les expliqué cómo hacerlo. Entonces ustedes van a convertir esta a decimal. Esta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ejercicios. Bien, lo van a hacer para el día viernes. Y luego dice aquí, responder las siguientes diapositivas. ¿Qué es esto? Usted va a responder un interruptor de 10 posiciones. Usted me va a poner el ejemplo y me va a decir si es análogo o es digital. Acuérdense de lo primero que les expliqué. Análogo es continuo, digital es paso a paso. Entonces usted me va a decir, a este interruptor de 10 posiciones, ¿es algo análogo o es algo digital? Entonces usted me lo va a poner ahí en su cuadernito. Asimismo lo de la corriente, que ya les había dado el ejemplo, la temperatura de una habitación, los granos de arena de la playa y lo del combustible. Eso es lo que usted me va a tener en su cuaderno. Todo debe estar en su cuaderno y presentarlo el día viernes 17 de julio de la manera que se han presentado anteriormente las tareas. Y vamos a ver si programamos una reunión por Zoom para reforzar el tema. Recuerden, si tienen dudas, si hay algo que no entendieron, me pueden preguntar, ¿verdad? Solo que si me van a preguntar, pregúntenme temprano, porque a veces me escriben a las 11, 12 de la noche. Entonces, siempre yo voy a estar ahí, pendiente en el teléfono, para explicarle a alguien si no comprendió. Aunque yo creo que les expliqué así como siempre les explico, como que para niños chiquitos, ¿verdad? Entonces, espero que hayan entendido. Que por favor sean puntuales. Les animo a los que todavía no han enviado sus tareas anteriores, háganlo, porque va a llegar un momento donde va a tocar evaluarles, donde vamos a tener que darle nota, y el que nunca me mandó sus tareas, pues yo no le voy a poder dar una nota, ¿verdad? Entonces es mejor que vayan haciendo sus tareas cada semana, ¿verdad? Vamos a estar bien pendientes de ahora en adelante, y acuérdense que también estos temas pues son bastante importantes para ustedes. Entonces, eso es todo. Los animo, animen a sus compañeros. Si un compañero se pierde, motívelo, pregúntenle qué pasó, pero tratemos pues como de salir adelante, ¿verdad? Aunque la situación sea bastante complicada. Entonces eso es todo y yo les deseo un feliz día.